Pues ahora que entendemos esta parte, vamos a llegar al punto que llega Yasji. Llega Yasji y todo cambia. Y ahora vamos a escuchar la historia de parte de Aneka, de cómo reaccionaron en la nave a ver pequeña Yasji llegar en la órbita. Ahora, otra Svaru que no murió tuvo una niña, nuevamente clon de partenogénesis, Svaru 10, también conocida como Svaru X, la primera Svaru que nació fuera de Erra y en otras condiciones. Esta Svaru no la hemos encontrado todavía, pero según Yasji y los bancos de datos de Susi, Svaru 9 la crió con plena intención de desarrollarla al máximo como su reemplazo. Por lo que sé, estaba sobreeducada, súper entrenada y súper en forma. No sabemos mucho sobre Svaru X, pero parece que tuvo aventuras extremas y también reinició saltos en el tiempo a un nivel nunca antes visto. Al contrario de Svaru 9 y sus intentos de dejar de hacer su propia vida más complicada. Svaru X era conocida por tener un poder mental extremo y habilidades psíquicas que nunca escatimó en usar cuando era necesario, lo que hacía que sus detractores o enemigos la temieran en extremo a lo largo de las edades, cuando fuera. Se sabía que Svaru X aparecía y trabajaba simultáneamente con y desde y en otros planetas, no solo en la Tierra, sino que trabajaba desde un panorama más amplio, donde los eventos que tuvieron lugar en otras partes de la galaxia tuvieron un efecto directo sobre lo que ocurrió en la Tierra y en otros lugares en el vecindario estelar local, como Alpha Centauri, Hades, Vega, Pléyades, entre otros. Svaru X también tenía una pequeña hija, autoclon, conocida como Svaru 11. Según los bancos de datos de Susi, fue llamada el Portal, perfeccionando aún más todas las habilidades de Svaru X y aumentándolas aún más, viviendo y coexistiendo con su madre biológica Svaru X. Ambas trabajaron en un proyecto para expandir sus mentes y su comprensión sobre la naturaleza de la realidad en general, también dedicando mucho tiempo a la investigación de los modos de alterar las líneas de tiempo colectivas, abandonando el antiguo concepto de Svaru 9, que a medida que alteras las líneas de tiempo, solo puedes alterar las tuyas propias. Según tengo entendido, Svaru X y Svaru 11 trabajaron probando sus teorías durante un periodo de tiempo muy largo, probablemente unos pocos miles de años terrestres, saltando a puntos dentro, no viviéndolos directamente por una duración. También trabajando en una forma de resolver sus propios problemas, la destrucción de su identidad e incluso de su biología como resultado de tanta autoclonación por partenogénesis, combinada con los efectos secundarios de saltos extremos en el tiempo y deslizamiento del tiempo usando medios artificiales como una nave estelar, concluyendo que la única forma
era aceptar su destino y no intentar enmendarlo, ya que solo resultaría en más complicaciones. Así que su conclusión fue perfeccionarse genéticamente, ya que eran expertas en genética desde varias encarnaciones de sus propias variantes, resolviendo problemas, en su mayoría genéticos, porque se estaban convirtiendo en un clon de un clon de un clon, y también con plena intención de convertirse en dueños de su propia realidad. Entonces, de una manera planificada, cuando Svaru 11 estaba embarazada de su propio clon, vivía fuera de la Tierra, en un lugar no revelado. Y cuando Svaru 11 iba a dar luz, hizo que su nave estelar saltara al hiperespacio para dar a luz en el éter, para que la recién nacida no pertenezca a ninguna parte. Y según sus experimentos, también podría significar que la pequeña se vería profundamente afectada mentalmente al nacer en el éter, y con ello otorgarle con facultades y poderes especiales que los demás no tenían. Y así nació el 12, Svaru 12, Yazgi. Retrocediendo un poco, es importante decir o afirmar que Svaru 9, después de una batalla legal con la Federación, logró emanciparse de estar legalmente de un lugar específico y, por lo tanto, ser dueña de sí misma y no tener que acatar ningún acuerdo de derecho espacial, convirtiéndose en una entidad independiente como Svaru, cambiando legalmente su propio nombre Svaru de un nombre personal a un nombre de especie o un nombre de entidad legal, una especie propia. Esto durante el año 2018, tiempo de la Tierra. No sabemos qué fue de Svaru X, ya que no está en los archivos de registro de Suzy, pero la mejor estimación es que Svaru X todavía está saltando y haciendo lo que sea en el viento, con el potencial real de que aparezca aquí o donde quiera que lo considere oportuno y a su antojo. ¿Por qué no hay archivos de ella? ¿No debería estar todo ahí? Muchos archivos de ella, pero no mencionan un final de Svaru X en ninguna parte. Como si la nave hubiera sido aislada de ella, no pudiendo seguir registrando. En cuanto a Svaru 11, los libros de registro indican que se dedicó por completo a criar y formar a su hija, o hacer que creciera a su máximo potencial. Mientras hacía esto, tenía la costumbre de saltar en el tiempo por todo el lugar, el tiempo y el espacio, la Tierra y otros planetas, para mostrarle a su pequeña hija 12 todos los escenarios históricos y cómo fueron, y hacer que ella viera lugares y eventos, y adquirir conocimientos de todos los lugares posibles a medida que crecía. Todo esto con fines educativos. Mientras hacían esto, se encontraron visitando la Escocia de la Edad del Bronce, donde Svaru 12 pisó la tierra por primera vez. Al acampar fuera de la nave, fueron atacadas por la tribu llamada Tuatha de Danann mientras dormían,
y Svaru 11 murió. Habían atacado otras variantes de Svaru, como Svaru 8 antes, y lo hicieron de nuevo. Entiendo que de una manera diferente, por lo que Svaru 11 no pudo anticipar el ataque. Cazaron a la pequeña Svaru 12 de 8 o 9 años, pero logró escapar escondiéndose en los arbustos por la noche y huyendo hacia el bosque. Se las arregló para llamar a la nave de su madre Susie, que bajó y la recogió en medio de la noche. Sin Svaru X por ningún lado, la pequeña Svaru 12 se quedó completamente sola. Los Svarus estaban más o menos acostumbradas a perder a sus madres a los 13 años y a tener que valerse por sí mismas a esa temprana edad. Pero esta, Svaru 12, tuvo que enfrentar su destino por su cuenta a los 8 o 9 como máximo. Recordando que la conciencia de la madre estaba o está en la hija al mismo tiempo, Svaru 11 estaba viviendo dentro de ella. Svaru 12, recordando todo lo que su madre le enseñó, es decir, la experiencia que había acumulado haciendo sus encarnaciones y vidas anteriores, y la información que había adquirido a esa edad directamente. Decidió usar sus mapas espaciotemporales y saltar en el tiempo para buscar lo que ella llama una madre reemplazante, eligiendo por cualquier motivo buscar Svaru 9, llegando a esta línea de tiempo actual, a principios de septiembre del 2019, donde apareció en su nave espacial Susie fuera del hiperespacio y solicitó autorización para aterrizar en esta gran nave Toleka. En ese entonces, Svaru 9 vivía a bordo del Toleka con el resto de los taigetanos, así que yo, Aneka, recuerdo cuándo llegó personalmente. Describe un poco más el momento de su llegada, por favor. ¿Cómo fue? Reacciones de la gente. Reacción de Svaru 9. Recuerdo a Svaru 9 corriendo para encontrarse con ella en el hangar cuando Susie, de 12, estaba aterrizando. Svaru 9 estaba feliz y al mismo tiempo tenía un claro toque de tristeza en su rostro. Pero ella fue la primera en correr a saludarla. Por supuesto, nadie aquí sabía quién estaba en esa nave Susie. Y debo decir que había otra Susie estacionada en el mismo hangar, exactamente igual que la que aterrizó, siendo la misma nave presente 2 veces en el mismo espacio-tiempo. La otra perteneciente a Svaru 9, insistiendo en que eran la misma nave hasta sus números de serie TPT 155. Pero, ¿cómo apareces de éter fuera de Toleka? ¿Repentinamente? ¿O usó propulsión acercándose a Toleka? Todo esto te suena normal, pero la gente pregunta este tipo de detalles. La Susie de Svaru 12 apareció fuera del hiperespacio a una UA y media de la Tierra y luego navegó con propulsión plasma jet para encontrarse con Toleka. UA, unidad astronómica. Un UA es igual la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Genial. Ok. ¿Y cómo reaccionaron todos? Todos estábamos bastante perplejos, porque al principio, desde el puente donde estaba, pensamos que era Svaru 9 acercándose a nosotros, pero la habíamos visto unos momentos antes,
y estábamos bastante seguros de que Susie estaba en el hangar. Y estaba. Rápidamente nos dimos cuenta de que era diferente Svaru acercándose, ya que Svaru 9 nos había advertido muchas veces antes que esto podía suceder. En el hangar, la rampa de Susie 12 bajó y salió una Svaru delgada y de aspecto largo, con un vestido largo, y caminó hacia Svaru 9, que estaba ahí mismo, en la base de la rampa, y se abrazaron. Recuerdo que las primeras palabras de Svaru 9 fueron en la línea de ¿qué te tomó tanto tiempo? Como si le estuviera esperando, como un reemplazo en sus propias palabras más tarde. ¿Qué edad tenía entonces? Svaru 12 parecía tener 14 o 15 años como máximo en ese momento. Más tarde nos enteramos que era un truco, porque estaba maquillada de manera experta, haciéndola parecer mayor. También usando otros trucos, todo como un esfuerzo por parecer mucho mayor de lo que realmente era. Engañarnos a todos al pensar que tenía 14 o 15 años y no 8 o 9 años. Esto básicamente como travesura de niña. ¿Por qué quería parecer mayor? Supuestamente decía que temía que no la tomaran en serio si aparecía como la niña que era y es. Y también que quería llegar dando la impresión de que tenía el control de su situación y no llegar como una niña que lloraba que acabó de perder a su mamá. También porque no sabía quién estaba en la nave, cómo la recibiríamos, y era más seguro para ella parecer mayor, por lo tanto, menos vulnerable. ¿Cuál fue la reacción de los demás y la tuya? La reacción general fue de asombro y expectativa, la tripulación principalmente observando en silencio o susurrándose cosas entre sí. Mi reacción fue de expectativa y de preocupación, ya que sentía en mi interior que su llegada solo complicaría las cosas para todos. Que también hay que entender que hay temas que estamos compartiendo para el público, información que os puede ayudar en vuestro crecimiento de entender la realidad, pero después hay cosas personales, como fue eso, era su vida, cosa personal, que en ese momento no queríamos entrar en esto exactamente. Pero sí, por algún tiempo han cohabitado a la misma vez en la misma nave. Y ahora Anneka va a explicar, y después Yazgi, cómo era esa experiencia de tener dos, Yazgi y Svaru, y de operar las dos, Yazgi y Svaru. Ok, en este punto, tal vez explica si este tipo de experiencias son comunes allá arriba. ¿O fue algo nuevo para ti? Aunque la partenogénesis es conocida y estadísticamente no infrecuente en la cultura taijeteana, en el día a día es raro saber siquiera de una madre que haya dado a luz a su propia hija de esa manera. Siempre que se supo, fue una curiosidad, y no es algo fácil de encontrar como para interactuar con una madre y una hija así. Comparando esto con los gemelos idénticos de la Tierra y lo recurrente que es. En Taijeta es aproximadamente 2 veces más común que los gemelos idénticos en la Tierra, pero personalmente nunca he visto a otra madre e hija aparte de las Svarus, y las otras personas a las que les he preguntado hasta ahora tampoco. Entonces es un evento raro, y generalmente se detiene en un ciclo, es decir,
Una mujer tendrá una hija de partenogénesis y eso es todo. Cuando esa hija crece, generalmente tiene un hijo normal con un compañero masculino. Entonces, lo que tenemos aquí y lo que hemos experimentado aquí con la Svarús es aún más raro. Por lo tanto, aquí todos estamos viviéndolo de una manera cautelosa y atónita. Algunas personas aquí con más inclinaciones científicas como Alahi, Senetre, Eridania, realizan lecturas de sensores regulares y controles médicos en Svarú 12 Yasgi, en un esfuerzo por comprender cómo opera y el proceso que atraviesa su cuerpo en su vida diaria. Svarús, todas, son autoclones, todas de partenogénesis, todas son genéticamente idénticas y las diferencias físicas entre ellas, pequeñas, pero existen, son el resultado de cambios de hábitos e ideas de autoconcepto. ¿Cómo se sintieron las dos al estar juntas en el mismo espacio y tiempo? En algún momento me dijiste que es como escuchar dos canciones o más a la vez. Para una Svarú es bastante natural, ya que todas vienen a este mundo como dos personas con una conciencia, incluyéndome a mí. La única diferencia es que yo tenía la capacidad de estar en 3 cuerpos simultáneamente, no en 2, porque tuve a mi abuela, Svarú 10, también llamada Svarú X, y a mi madre, Svarú 11, conmigo, cuando yo era pequeña, de 0 a 8 años. Se siente como cambiar de coche, lo que significa que todavía eres tú quien está pensando, pero asumes la personalidad que define a uno en particular. Sería como cambiar de coche, pero todos del mismo modelo y marca. Porque tienes la sensación de estar dentro, como si el cuerpo fuera un traje para ti, el verdadero tú. No sientes que estás entrando o saliendo de tus cuerpos, simplemente estás en uno y luego en otro. Y aquí es cuando se vuelve complicado de explicar, porque puedes mantener la atención consciente en 3 lugares al mismo tiempo. Obtienes retroalimentación de 3 lugares, 3 cuerpos, haciendo cosas diferentes simultáneamente. Y estás viendo y observando lo que todos están haciendo y decidiendo qué están haciendo y qué harán a continuación. Esto es fácil cuando no están haciendo nada complicado o cuando están haciendo algo que usa mucha memoria muscular, como una tarea automatizada que ha hecho muchas veces antes. Pero si uno de tus puntos de atención se mete en un lugar complicado, por ejemplo, algo que no sale bien y no sabes por qué, entonces debes detener los otros cuerpos, uno o los otros 2, para poner toda la atención en el que está haciendo la tarea difícil. Esos 2 cuerpos que quedan esperando suelen estar sentados y con una expresión pensativa y ceñuda en el rostro, y luego siguen adelante. Y la mayoría de las personas ven esto como lo que todas las personas hacen de cualquier manera. Esto significa que yo estaba viendo con 6 pares de ojos y 3 lugares completamente diferentes.
teniendo mi conciencia en 3 lugares a la vez. El problema de describir esto es que los humanos no tienen nada con lo que relacionar esto, porque incluso tener 3 pantallas de TV o computadora frente a ellos no es el equivalente, porque solo pueden poner su atención en una de las 3 pantallas a la vez. Así que esto es algo que sé que es ajeno a los humanos y soy perfectamente consciente de ello. Pero esta habilidad es svaruniana y sé que no es fácil de entender, aunque las mujeres taijeteanas también tienen la misma habilidad con sus hijas de partenogénesis. Pero es importante señalar que, aunque las svarunianas pueden ver e incluso pensar de 2 o incluso de 3 formas simultáneamente, cada actuación o interacción que las personas tendrían con cada una de las 3 difiere, y el sentimiento al poner su atención en una u otra también difiere, porque son diferentes, manteniendo otras experiencias en su memoria corporal por haber vivido cosas diferentes. Entonces, cada cuerpo también tiene una personalidad específica que tú, la conciencia detrás de todos ellos, también nota e incluso usa para su beneficio. Y esta capacidad es la exclusividad de las mujeres, porque los hombres simplemente no pueden replicarse a sí mismos. A menos que uno de ellos venga de una línea de tiempo diferente y se conozcan, ¿no? O eso no sería lo mismo en absoluto. Tan pronto como están juntos y dejan caer sus cortafuegos telepáticos mentales, se sincronizan, sí. Pero mientras tienen cortafuegos mentales en funcionamiento, es posible que incluso tengan un poco de pelea, como yo con Svaru 9 muchas veces. Era una chica terca y testaruda. Y a medida que empezó, también de forma progresiva, las cosas empezaron a suavizarse entre ellas, para luego acabar en una extraña calma entre ambas, donde siempre estaban de acuerdo en todo. Todos notamos que las opiniones de Svaru 9 comenzaron a cambiar fuertemente hacia las de Svaru 12. Ahora entiendo que sus conciencias se estaban fusionando como una, y notando claramente que la mente de Svaru 12 se estaba apoderando de la mente de Svaru 9. Lo que experimentamos fue una mezcla de mente clara entre Svaru 9 y Svaru 12 Yazgi, pero no tanto en tener 50 y 50% o en mezclar ambas conciencias de manera uniforme, siendo que cada una tendría la misma cantidad de la otra. Experimentamos una asimilación clara donde la mente más fuerte de Svaru 12 Yazgi anuló la conciencia de Svaru 9 menos desarrollada o más débil. Entonces fue Svaru 12 usando el cuerpo de Svaru 9 hacia el final. Quedó claro que eran la misma persona y Svaru 9 se había ido. Quiero decir, podías hablar con ella y ella recordaba eventos y cosas que hicimos juntos y recordaba detalles personales y todo, pero la pequeña Svaru 12 también recordaba todo.
cada pequeño detalle sobre y de todo lo que vivió Svaru 9. Esto fue bastante incómodo de ver, experimentar para todos en la nave, ya que nunca habíamos experimentado una mezcla mental tan fuerte y clara. Volviendo al cuerpo en deterioro de Svaru 9. Cuando notamos que estaba perdiendo mucho peso, el cirujano de la nave, Senetre, preparaba diariamente comidas proteínicas y líquidas altamente nutritivas, protein shakes, para Svaru 9, y recuerdo que se quejaba mucho por tener que tomarlas. Más tarde, descubrimos que Svaru 9, desafortunadamente, estaba tirando los batidos de proteínas cuidadosamente diseñados en el inodoro para evitar beberlos. Hacia el final de Svaru 9, en sus últimos meses, estaba solitaria y apenas salía de su habitación, donde usaba su tiempo principalmente en todo lo relacionado con las computadoras. Principalmente trabajando en esta divulgación. Casi no comía, y en ese momento los demás podían hacer poco para ayudarla, ya que incluso el cirujano de la nave se había rendido con sus batidos de proteínas, porque era bien sabido que Svaru 9 no los estaba bebiendo, y obligarle a hacerle frente a nosotros no era nada práctico. Aunque su conciencia se mezcló con Svaru 12 en ese momento, muchas de las reacciones automáticas y desencadenantes emocionales permanecieron como una reacción solo corporal. Y Svaru 9 fue muy cabezona. ¡Oh, sí que lo era! En la mañana del 21 de marzo del 2020, Svaru 9 no dio ningún signo de estar en su habitación, pero como anteriormente había mostrado una actitud muy solitaria e incluso ermitaña, esto no fue visto como tan extraño, porque toda la actitud extrovertida y toda la atención iban a Svaru 12 de todos modos, ya que ella estaba y está por toda la nave y siempre tiene algo que hacer, decir y compartir con todos aquí todo el tiempo, consumiendo mucha energía y atención en general de todos aquí. Ese día sí notamos una actitud un tanto sospechosa en la pequeña, como si estuviera escondiendo algo, así que una cosa llevó a la otra, y Alenim, Senetre y yo fuimos a llamar a la puerta del dormitorio de Svaru 9. No la abrió. Después de esperar un rato ahí, Alenim, nuestra líder, anuló la cerradura de la puerta neumática bajo su autoridad y entramos en su habitación. Ella se había ido, no estaba ahí. Todas sus cosas estaban ahí, toda su ropa, todos sus zapatos y todas sus pertenencias personales también. Buscamos en todas partes de la nave, incluso en Susie, en el hangar de arriba. No estaba por ningún lado. Entonces, naturalmente, fuimos a ver a la pequeña Svaru 12 y le exigimos una explicación sobre lo que le había sucedido a Svaru 9. Y la pequeña insistió, y todavía insiste, en que simplemente se disolvió o se evaporó en el éter. Explicó que Svaru 9 se había ido. Su cuerpo se disolvió. No había necesidad de enterrarla o de darle ningún servicio de entierro u honores. Seguía repitiendo una y otra vez que Svaru 9 era ella y en ella, y eso era solo un cuerpo, y que era un desastre y fallaba por completo, ya no era útil y obsoleto. Todos estábamos naturalmente muy alarmados
y no sabíamos cómo manejar este evento tan extraño. Poco sabíamos que Svaru12 pronto comenzaría a mostrar habilidades más extremadamente poco comunes que desafiaron el bienestar mental y psicológico de todos. En ese momento no sabíamos cómo manejar esa extraña situación nosotros mismos, por lo que no sabíamos cómo explicarles a los seguidores de Svaru9 y a Kosha y a Robert lo que le había pasado. Pensamos que solo dañaría la credibilidad y causaría problemas innecesarios. Necesitamos unos meses para comprender lo que estaba pasando y también necesitábamos unos meses para pensar siquiera en cómo explicar esto al público en general, si es que alguna vez lo hicimos. Svaru12, Yasji, insiste en que no somos físicos y que no hay nada como mundo material y lo único que lo sostiene es un montón de ideas y apegos. Y saber esto, y saber que nuestros cuerpos son las ideas materializadas más cercanas que todos sostenemos. Ella explica que todo lo que tenía que hacer era concentrarse mentalmente en el cuerpo de Svaru9, disolviéndose en energía material, ya que eso es lo que ella era de todas formas. Muy pronto, Svaru12 comenzó a mostrar habilidades extremas que desafían todo lo que sabíamos que era posible. Y agregar estrés a nuestra salud mental también, porque tales habilidades no se ven en nuestra cultura, simplemente no son posibles y solo se entienden como algo que los seres de planos superiores hacen y no aquí donde estamos en nuestra densidad. Svaru12, Yasji, comenzó a moverse extremadamente rápido dentro de la nave. Estaba varias cubiertas arriba en el hangar hablando con alguien y cuando la llamamos para cenar, nos dimos la vuelta y estaba sentada en su lugar en la mesa. Literalmente, en muy poco tiempo, estaba construyendo castillos de cartas frente a la gente en los pasillos mientras caminaban y empezó a gastar bromas pesadas, como robar la comida del plato de abajo de la mesa, a través de la mesa sólida y la porcelana sólida. En nuestra cultura nunca se ha visto nada parecido, causando mucho estrés en todos nosotros aquí. A medida que pasaba el tiempo, comenzábamos a adaptarnos a sus formas extrañas y simplemente aceptamos como parte de ella. También dándose cuenta y aceptando que ella no es como el resto de nosotros aquí y completamente otra especie nunca antes vista. Todavía hace cosas traviesas, porque la travesura por diversión siempre ha sido una característica clara de Svaru12, como la niña que es. Por ejemplo, ahora mismo, mientras escribo estas palabras, está muy interesada en acercarse repentinamente detrás de las personas o materializarse ahí para asustarlas con un pip pip solo para reír. Y continúa haciéndolo, incluso después de explicarle que esa broma asusta a la gente y la asusta mucho. Ella no es una adulta en el cuerpo de una niña. Es claramente una niña, incluso en sus formas y actitudes, juegos y personalidad. Pero no es una niña, ni tampoco solo una niña, porque posee una gran sabiduría y conocimiento de la memoria. Así que fue y ha sido una tarea difícil para todos saber cómo tratarla, porque no está bien tratarla como una simple niña y tampoco es correcto tratarla como una adulta. Y ese punto intermedio es difícil de encontrar y preciso. Es más como tener que adaptarse constantemente a sus estados de ánimo y necesidades, dependiendo de lo que esté haciendo o diciendo.
Su cuerpo era un desastre por dentro. Estaba desnutrida y con la presión arterial muy alta. Y eso siempre es un asesino. Alta debido a las emociones. Aunque fue bien recibida por muchos en la tierra, no lo fue por otros. No se tomó bien ese tipo de rechazo, cuando lo único que quería era compartir y hacer el bien compartiendo lo que sabía. Tuvo varios derrames cerebrales a lo largo de su último año. El derrame ocular fue solo uno de los más visibles, pero tuvo otros en otros órganos, resultando en un debilitamiento total de su cuerpo. Y como no se curó, porque continuó bajo el mismo patrón de pensamiento de tomarse las cosas demasiado personalmente, dejando que todo la afectara demasiado, siguió teniendo derrames cerebrales hasta que un día tuvo uno en el cerebro y eso fue todo para ella. Pregunta rápida antes de continuar. ¿Se reencarnó en alguna parte? Si no volvió en el bucle como otras versiones de sí misma, entonces ¿dónde está? ¿Simplemente se vaporizó y se incorporó por completo en ti, Yazgi? Mientras estábamos juntas, nos convertimos en la misma conciencia, como variantes solo, debido al diferente punto de atención y la memoria celular o corporal de un cuerpo más viejo. Y esa memoria corporal es la que tenía el patrón de pensamiento que la mantuvo bajo tanto estrés, que le causó presión arterial alta, que a su vez resultó en múltiples accidentes cerebrovasculares internos. ¿Por qué no entró en el pod médico para curarse por completo? Sé que lo hizo una vez. Regresó sana, pero luego volvió a caer. Aparentemente saludable, pero volvió a los viejos malos hábitos. Yo podría haber anulado sus patrones de pensamiento, pero era muy pequeña en ese entonces, quiero decir mentalmente, y en ninguna parte estaba tan fuerte mentalmente como soy ahora. Svaru 9 se esforzaba y hacía todo lo posible por ser más espiritual, por volverse etérica, por convertirse en un ser de luz. Incluso podría decir que estaba obsesionada con eso. E incluso se creyó en el tema de la comida sobre cuanto menos comes, más conexión tienes con el espíritu. ¿Cómo transmite esta imagen? Así que algunos días lo único que comía era jugo de limón y agua helada. Muchos ancianos muy sabios de muchas razas y culturas ven que es posible vivir de prana, de la luz del sol. Y Svaru 9 también lo estaba intentando. Hay algo de verdad en eso, debo aceptar. Pero no es tan simple, porque Svaru 9, aunque recuerdo que no lo dijo, e incluso estaba en contra de descuidar el cuerpo físico, en realidad descuidó su cuerpo físico. Murió de una combinación de problemas de salud relacionados con el estrés, como presión arterial muy alta y desnutrición. Esto provocó una reacción en cadena que provocó
múltiples accidentes cerebrovasculares en los órganos internos o pérdida de flujo sanguíneo, que también es la causa de su presión arterial alta, ya que el cuerpo está presionando la sangre con más fuerza para que pueda llegar a los órganos afectados. Ejemplo de esto era su ojo, pero lejos de ser el único órgano que fallaba. Entonces, como no comía, su cuerpo no tenía los componentes necesarios para reparar los problemas que estaba teniendo, lo que provocó que se comiera a sí mismo, ya que ella, en la última parte de su vida, pesaba tan solo 42 kilos. Nunca fue una mujer grande, con 150 centímetros, pero incluso para esa estatura era demasiado delgada. Entonces, su cuerpo siguió deteriorándose, teniendo o sufriendo más lesiones internas debido a los accidentes cerebrovasculares que estaba teniendo. Aunque un factor importante fue el estrés psicológico. Un día, simplemente sufrió un derrame cerebral grave en un área crítica, el área de funciones motoras automáticas en el cerebro, y murió. Eso es lo que le pasó desde el punto de vista físico, internamente. Mentalmente, como había sucedido antes, entre Svaru I y Svaru Papriyananda, Svaru II, cuando hay un punto de atención más interesante para una mente, tenderá a ir allí y descuidar el otro punto de atención menos interesante. Los puntos de atención son los cuerpos físicos. Esto no sucede si ambos puntos de atención son interesantes para el alma, que tiene la experiencia de dos cuerpos o más. Al igual que con Svaru I, Svaru IX llevaba mucho dolor de innumerables aventuras a través del tiempo, y también recuerdos de todo lo que había hecho antes durante su corta pero muy intensa vida como piloto de Sandcloak. Y también manejaba los recuerdos combinados de 8 versiones directas o encarnaciones como ella misma, y de vidas pasadas también antes de ser Svaru. Y todo eso se sumó en dolor y nostalgia. Y cuando llegó Svaru XII, sucedió lo mismo que en el día en que Svaruananda I también estaba llena de sentimientos de abandono y tenía una pequeña hija llena de vida, maravillas y expectativas. Entonces, cuando Svaru XII llegó a Toleka, la nave, nuevamente una Svaru nueva y limpia estaba disponible como un punto de atención para su alma, con problemas resueltos sobre su pasado y nuevamente llena de asombro y alegría de vivir. Siempre que dos cuerpos exactos están juntos,
su frecuencia es la misma, por lo que la señal de la fuente, el alma, como muchos la llaman, tiene 2 puntos de entrada exactos. Lo mismo sucede con los gemelos idénticos. Entonces, al tener un cuerpo dañado y mucho dolor en el interior programado como una respuesta corporal, desde un punto de vista físico como desencadenantes emocionales y respuestas reflejo emocionales, su atención estaba fascinada por poder tener otro nuevo punto de atención, Svaru 12, Yasgi, yo, descuidando el cuerpo más viejo de Svaru 9, causando que se deteriore aún más hasta el punto de la muerte, el 21 de marzo de 2020, durante el solsticio de primavera. De esta manera, su punto de atención, su alma, tenía un punto de entrada una vez más en un cuerpo joven de Svaru 12, de 9 años. Como Svaru 12, Yasgi, yo, tiene al menos 3 encarnaciones adicionales, como Svaru 10X y Svaru 11. También tiene perspectivas más ampliadas sobre todo, incluyendo cómo funcionan las almas, las encarnaciones y cómo funciona el universo como resultado de conciencia y solo conciencia. Svaru 9 era Svaru 12 cuando ambas estaban juntas en la nave, compartiendo la misma alma superior, a falta de un término mejor. Así que también eran uno en el momento de su muerte. Y lo que sea y todo lo que Svaru 12 supiera acerca de que la materia y los cuerpos son solo el reflejo y la materialización de un concepto del yo, del ego y nada más que energía potencial, Svaru 12 podría disolver al cuerpo de Svaru 9, justo allí donde yacía muerta, simplemente aferrándose a la idea de que ya no era necesitada en el momento exacto de su fallecimiento y transfiriendo todo lo que alguna vez fue a Svaru 12. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera existido. Todo lo que Svaru 9 alguna vez fue y es, está en mí ahora, Svaru 12. Todo lo que todas las versiones de Svarus alguna vez fueron, desde Svaru Ananda 1 hasta Svaru 11, está en Svaru 12, Yasgi.